tenía en el corazón gratitud. Así que adóralo esta noche y dale lo mejor. Esta noche es para adorarlo, esta noche es para rendirnos, es para declarar eso. Díselo, yo soy tu niña sobre. Díselo, tú eres mi Dios. Todos adorando en este lugar, todos provocando cielos abiertos, todos provocando la bendición del Padre. Si tú quieres la bendición, hermano, hoy tendrás que pelear como aquel Jacob. Hoy tendrás que aferrarte a Dios. Hoy tendrás que aferrarte a tu adoración. Hoy tendrás que creer y declarar y confiar y actuar en fe. Hoy tendrás que hacer algo sobrenatural. Hoy tendrás que humillarte. Díselo. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. El Padre sabe, Él conoce tu corazón. Díselo. Díselo con amor. Díselo porque Él sabe. Él conoce tu corazón. Él sabe cómo está saliendo esa palabra. Él es te amo, Abba, te amo, Padre, te amo, Papito, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese veje la vaca, con la vaca, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que ángeles, oye, ángeles se unen a la oración. Declaro que todo argumento que el enemigo trataba de poner, oye, para frenar esta noche era de mi milagro, esta noche era de mi rompimiento, esta noche lo sobrenatural de Dios me visita, dijo. Esta noche tenía que llegar, estaba marcada, oye, en el corazón del Padre para bendecirte, para bendecirnos. Esta noche estaba marcada en la agenda, oye, del cielo, porque hay una fecha, hay un tiempo, hay un cumplimiento, y aunque no lo discierna, el cielo también tiene su reloj, el cielo tiene su horario, Él tiene su tiempo. Esta es la noche de la bendición que el Padre va a derramar. Y escucha, tú tienes que creer, nada lo va a parar, el hombre no lo va a parar, el ser humano no lo va a parar, nada lo va a parar. Cuando Dios dice, escucha, mi fe está puesta en ese Dios que dice, lo que Él abre, nadie lo puede cerrar, y lo que Él cierra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nadie lo puede abrir. Ese es mi Dios, ese es mi Dios. Dale aplauso, dale aplauso. Esta es la noche, escúchalo, esta es
Y poder contemplar.
Dile, quiero más de tu espíritu, quiero más de tu presencia. Dile, quiero más de esa paz. El mundo no la entiende, pero que dice tu palabra que sobrepasa el entendimiento del hombre, que sobrepasa todo entendimiento humano. Dile, quiero más de esa presencia, quiero más. Si supieras qué es lo que estás pidiendo, lo pedirías desesperadamente. Tener la presencia de Dios es tenerlo todo. Tener la presencia de Dios es tener todo lo necesario y nada te va a faltar. Quiero más de tu presencia. Díselo ahí, quiero más de tu presencia, mi Dios. Quiero más de ti. ¿Sabes tú que tienes que saber qué es lo que estás pidiendo? Cuando tú le dices quiero más de tu presencia, te estás diciendo quiero tu dirección, quiero tu bendición, quiero tu favor, quiero tu gracia. Por eso José decía, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero seguir adelante. Es lo mismo que debemos de decirle esta noche. Queremos tu presencia, Dios. Dile, queremos tu presencia. Queremos tu presencia sobre nosotros. Queremos tu presencia en este lugar, Espíritu Santo. Dile, queremos tu presencia sobrenatural, tocando vidas, dile, tocando vidas. Queremos tu presencia, papá, dile, queremos esa presencia tocando corazones, tocando familia, tocando esta colonia. Queremos tu presencia tocando a los jóvenes, díselo. Queremos tu presencia tocando a cada uno de nosotros. Queremos tu presencia, Espíritu Santo. Derrámala una vez más, dile, derrama tu presencia. Yo no sé tú, pero yo soy violento en el espíritu. Cuando yo me pongo a orar, clamo y digo, Padre, bendíceme, papá.
Padre, yo te pido que tú traigas la revelación sobre cada uno de nosotros de lo que vamos a hacer esta noche, Señor. Esta noche dijimos que es una noche que va a marcar la diferencia. Pero Padre, trae la revelación sobre nuestras vidas, de que tú nos quieres bendecir, de que tú eres un Padre bueno, de que tú nos abres los cielos cuando nosotros clamamos. Por eso tu palabra dice que tenemos que clamar
esa misma actitud. En esa misma actitud, si tú tienes algo que agradecer, tú vas a ser espontáneo, es decir, tú vas a decir gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hasta ahora me has bendecido. Gracias porque tu palabra dice que soy bendito cuando entro y cuando salgo. Dile, gracias, Padre, porque todas las cosas son buenas para mí. Gracias porque todo lo que sucede me ayuda, dile, a desarrollar carácter, a que mi fe crezca. Si o no, tú le dijiste un día, Señor, auméntame la fe. Y tu fe empezó a crecer. Tu fe empezó a ser desafiada para ir a otra dimensión. Por eso dice la Escritura, creo que vamos de fe en fe y de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo así voy, yo voy de victoria en victoria, porque el Padre dice, no pido cualquier cosa, no pido algo que no esté escrito. Dice la palabra, pídeme y te daré, pídeme y te daré, pídeme y te daré, busca y me vas a encontrar. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, que ángeles se han unido a este servicio, Dios, que se han unido legiones de ángeles para adorar al Padre, para interceder por nosotros. Dice tu palabra, Padre, que aquel día Jacob estaba huyendo como un ladrón. Jacob estaba huyendo de la casa de sus padres, pero se acostó a dormir un día y dice la palabra que él tuvo un sueño, él tuvo una visión, y en esa visión dice la palabra que él veía que ángeles bajaban y ángeles subían por una escalera, ángeles bajaban y ángeles subían. Así como esa palabra es tan real, yo declaro que ángeles bajan y suben en este lugar para traer la respuesta a cada oración que nosotros, oye, hemos levantado en este lugar. Cada lágrima que hemos derramado, escucha, se llama sacrificio. Cada ayuno que hemos presentado, cada ofrenda que hemos dado, el Padre la trae a memoria en esta noche. Y escucha esa palabra, el Padre tiene pensamientos de bien y no de mal. Él te quiere bendecir, tú quieres la bendición, Él quiere bendecirte en todas las áreas. Él quiere que tú seas próspero en todas las áreas. Él quiere que tú seas sano en todas las áreas. Él quiere que tú seas pleno. Él quiere que tú seas bendito. Eso es bendito. Bendito cuando tú estés durmiendo incluso. Aun cuando te maldigan, tú eres bendito. Aun cuando digan no vas a prosperar, tú eres bendito. Aun cuando digan, escucha, que hay un trabajo contra ti, tú eres bendito. No quedamos que las puertas que el Padre cierra, nadie las puede abrir. Y las que Él abre, nadie las puede cerrar. Así que no hay brujo, oye, no hay trabajo, no hay nada que te hagan que pueda prosperar, porque la palabra dice que ni aún las puertas del infierno podrán prevalecer, podrán prosperar. Dice la Escritura que ninguna arma, óyelo, ninguna arma forjada en contra de los hijos de Dios, en contra tuya, en contra mía, dice la palabra, escucha, que no prosperará. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos. Y yo declaro esta noche y creo, activo mi fe en el nombre poderoso de Jesús para declarar que el Espíritu Santo se mueve en este lugar con libertad. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. Él es Espíritu, dice la Escritura que Él, desde el principio, cuando antes que todo estaba en desorden, el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. El Espíritu de Dios ya estaba en la tierra antes de tú y yo ser creados. Oye esa palabra, dice la palabra, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios viene a poner orden. Escúchalo, el Espíritu de Dios viene a traer paz. El Espíritu de Dios viene a poner cada cosa en su lugar. Él viene a poner todo lo que es necesario y a quitar todo lo que no es necesario. Por eso dale libertad al Espíritu Santo y créelo. Escucha, cree que Él existe porque Él es real. Cree que Él existe porque Él existe antes de tú y yo ser creados. Él existe desde antes, dice, escucha, que el mundo fuera fundado. Por eso esta noche, escucha, todo lo que nosotros necesitamos, nuestra seguridad, nuestra paz, el control de las cosas, los tiempos están en las manos de nuestro Dios, están en las manos de nuestro Padre. Por eso esta noche toma tu lugar ahí y con una gratitud dile gracias, papá. Yo he venido a traerte lo mejor. Señor, declaro que en este lugar se pone y se establece un manto de misericordia. Declaro la nube de Jehová sobre este lugar y que el fuego del Espíritu Santo se activa en cada corazón, trayendo bendición y quemando toda maldición. Padre, en el nombre poderoso
declaro, lo profetizo, y yo, Padre, lanzo esta palabra en los aires y declaro que los cielos se abren en este lugar, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y todos nos ponemos de acuerdo con un poderoso amén. Dilo que así sea, que así sea. Si tú no lo quieres, yo lo quiero. Yo digo que así sea, que así sea. ¿Estás listo? Hace 2 días Dios me puso en el corazón que teníamos que orar hoy también por cada hijo mayor de cada familia. Es decir, el primogénito, el más grande, el primero que tú tuviste, que tú trajiste al mundo. Y aunque si tu hijo no está en este lugar, ¿recuerdas la palabra que dijo Jesús? Solamente cree, ten fe y se va a sanar. Cuando el centurión tenía enfermo a su criado. Es decir, Dios conoce el corazón, conoce los tiempos. Y si tu hijo no está en este lugar, al final vamos a orar por ellos. Por eso te digo, está atento de la palabra, está atento de la oración, está atento de todo lo que estamos haciendo acá, lo que aquí se hace. Porque escucha, yo te voy a enseñar, y yo creo que el Espíritu Santo hoy te va a revelar que no solamente es traerle a Dios algo, es traerle a Dios algo de tu corazón. Traerle a Dios algo que para ti es un sacrificio. Yo te soy sincero, a mí mi sacrificio me costó. Y por eso digo, entonces es un sacrificio porque me costó. ¿Qué le pidieron a Abraham? A Abraham le pidieron su único hijo que tenía y lo tuvo viejito. Te enseñé que Abraham tenía 100 y Sara 90 y le dieron a Abraham. Abraham escuchaba la voz de Dios. Y le dijo esa voz que era la voz de Dios a Abraham: entrégame a tu hijo, tu unigénito, tu primer hijo. Entrégamelo. Y dice la escritura que Abraham no titubeó y al día siguiente de la mañana tomó su asno, tomó su criado, tomó al niño, tomó el cuchillo, porque para sacrificar en ese tiempo era necesario degollar al buey, al carnero, a esa oveja, y quemarlo en un altar de piedra que hacían, que se le llamaba holocausto. Hoy nuestro sacrificio es lo que hacemos al principio. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros adoramos, tú tienes que saber que hay algo que está sucediendo. Y no solo son palabras mías, es la verdad. Pablo dice que nosotros tenemos que presentar, dice, léelo en Romanos 12 está. Dice, escuchen, Pablo lo dice así como que ya rogando prácticamente el apóstol una bendición que a nosotros nos conviene. Por lo tanto, dice Pablo, les ruego, hermanos míos, dice, así dice, les ruego. ¿Sí sabes qué es rogar? Tú le has rogado a alguien. No te vayas, no me dejes. ¿Sabes qué es rogar? Por eso dice Pablo, les ruego, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, como una ofrenda fragante. Dice, ese es nuestro culto racional que le agrada al Señor. Por eso escucha, la guerra siempre será contra la adoración y la alabanza. ¿Por qué? Porque los que estamos acá no hemos entendido de qué se trata, o los que están allá no les hemos explicado que tiene que haber un sacrificio. Y por eso es que hay tal indiferencia. Escucha, por eso le puedes decir al joven: oye, hijo, levanta la mano. ¿Y cómo es? No. Cierra los ojos. Y les hacemos la broma, les vamos a picar los ojos. Pero un sacrificio es algo que aún tú no quieres hacer. ¿Sabes cuántos sacrificios tenemos que hacer en la vida? Como por ejemplo, los padres hacen un sacrificio para que los hijos sean algo en la vida, para que lleguen a un lugar. El sacrificio que el Padre Dios hizo no fue menos que lo que nosotros hacemos. Él entregó a Jesús. Por eso es tan potente esta palabra que dice así, escúchalo: a todos los que creen, a los que creyeron y lo recibieron, dice, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los que no creen, ¿saben qué dice la palabra? Ya han sido condenados mientras están vivos. ¿Se acuerdan lo que hablamos ayer con ustedes, dos jóvenes, de acerca de la muerte y todo eso? La oportunidad que nosotros tenemos de servir a Dios es aquí. Por eso Salomón dice, los muertos no pueden adorar a Dios, los muertos no pueden alabar a Dios.
Proverbios 10:22, alguien que lo busque. Y te digo esto rápido, Proverbios 10:22. Pasaba yo un día, y escuchen esto, que no se distraigan, Víctor, acá. Pasaba yo un día por una casa en estos días, y tú te das cuenta cuando hay fiesta o cuando hay velorio. Escucha eso. Por eso estamos de fiesta. Un trabajo. ¿Cómo quedamos? Sí, Señor, tú lo harás. Por eso cuando nosotros cerramos la oración decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y todos nos ponemos de acuerdo con un amén, porque dice la Escritura que uno hace huir a 1000 y dos a 10,000. ¿Y cuántos vemos aquí? Multiplícalo. Si dos hacen huir a 10,000 enemigos, nosotros ¿cuántos somos? 2, 4, 10, 8, 10. ¿Cuántos? Vamos a hacer huir a ¿cuántos? Quedamos el sábado, sí. Cuando se dé la palabra, tú dices esa palabra. Pero te digo, la guerra ha sido porque el espíritu de indiferencia se mete a la iglesia. No, en serio, el espíritu de indiferencia llega porque está la adoración, y lo hemos hablado, ¿va? Hay gente que dice, yo llego de último, porque a mí no me gusta, porque nos han enseñado o hemos aprendido malamente que la alabanza es algo rápido. Yo antes le decía a mi esposa, vamos a adorar. Ahorita no estamos haciendo alabanza porque le vamos a meter los ritmos todavía al piano de alabanza. Pero vamos a adorar más porque muchas veces la gente confunde la alabanza con algo almático. Es decir, con solamente gritar, con solamente brincar, que esa es parte de la adoración y el sacrificio. Pero tenemos que hacerlo con el debido, escuchen, entendimiento de qué es lo que estamos haciendo. Tú estás en esa batería, pero no solamente tú estás, tú estás ahí. Tú te pusiste, me imagino que en oración, y dices, sí, media hora, que reciban la presencia del Espíritu Santo, que reciban el toque, Señor. Porque no solamente es agarrar una batería y darle, porque si no cualquiera lo hace. Por eso los músicos en la calle le pagan, y de la cantina hasta toca más bonito, hasta le pone énfasis. ¿Por qué? Porque están los borrachos, suelos, bailando enjundiosos, porque están bajo los influjos del alcohol. Y el baterista también se desplaya, ¿vale? Le da más, ¿por qué? Ahora, ¿por qué nosotros, los hijos de Dios, como dicen por allá, no nos vamos a esforzar por darle lo mejor a Dios? En este caso, la alabanza, la adoración, o lo que estamos haciendo acá. Proverbios 10:22, ¿qué dice? Escucha eso. La bendición de Jehová, o la bendición de Dios, es libre de... La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. La versión que ustedes traen dice, porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, que cuando Dios te bendice, tú estás en paz. Pero ¿sabe cuál es el problema que nosotros tenemos? Se lo digo, que nosotros le llamamos bendición a cualquier cosa. Incluso, oye, esto está fuerte. Incluso le podemos llamar bendición a una obra del enemigo. Por ejemplo, escuchen, yo le digo a los jóvenes, si a mí me ofrecen un trabajo bien pagado, con las mejores prestaciones, pero ese trabajo implica que ya no me voy a congregar, que ya no voy a hacer la voluntad de Dios, entonces eso no es una bendición. Tengo que discernir que eso me está sacando de la bendición de Dios, que es la verdadera bendición, y me está llevando hacia el mundo. Y hoy precisamente eso hablaba con mi esposa en la mañana. Tenemos que ser entendidos de las cosas, porque el enemigo se te va a presentar como una oferta y te va a decir, oye, mira, una persona te ofrecen tal trabajo, pero mira, no hay descanso, y tú dices, me gané el doble. Pero cuando tú pones primero a Dios, Dios te bendice en todas las cosas. Como dice acá lo que acabamos de leer, la bendición de Dios es riqueza. Pero ya te explicamos igual que riqueza no solamente habla de dinero, habla de todas las cosas. Te va a dar paz. Pero te decía algo antes de esto, escucha. Yo pasaba por una casa, y tú te das cuenta cuando hay fiesta o cuando hay velorio. Y me dice mi esposa, mira, le digo, pues cara de fiesta no tiene, porque todos están con una tacita y todos están tristes. Te das cuenta cuando hay una fiesta porque se
se escucha. No te vaya a golpear, chica, el perrito no te vaya a golpear, el perrito se vaya a caer. ¿Quieres sácalo? Cierra la reja. Escucha, te das cuenta cuando hay un velorio y también te das cuenta cuando hay una fiesta. Y por ejemplo, si tú le vienes a dar hoy a Dios lo mejor, lo primero. Yo se lo dije, yo decía, y te lo comparto como testimonio. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué te doy? Mayormente yo pensé. Pero dije, no, Señor, toda la venta del día miércoles es para ti. Y eso Dios me puso en el corazón. Escúchalo, yo lo voy a sembrar en un ministerio americano, lo mío. Así que agárrate, porque cuando tú bendices a un bendito, la bendición del bendito te alcanza. Por eso se acuerdan lo que hablamos del vaso de agua. La gente no lo discierne, la gente no lo entiende. Por eso que crucificaron a Jesús. Jesús vino, es un rey, hijo de Dios, y la gente ni siquiera se dio cuenta quién era él. Dios me puso eso en el corazón. Eso le dije a mi esposa: toda la venta del miércoles es para Dios. Obviamente de ahí sacas tu diezmo y lo que queda es la primicia. Eso va, y le digo, y ya sé a qué ministerio lo voy a sembrar. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo, escuchen, yo se lo he enseñado a la gente y jóvenes, pongan atención. Pregunta: yo no creo que un campesino que sabe cómo es el movimiento de la siembra y la cosecha, a la pregunta, hermano, le hacía así: ¿usted sembraría algo aquí en este piso? Él sí dice: ¿usted? Yo tampoco, porque sé que ahí no va a haber profundidad, al menos que yo escarbe. Pero si yo tiro una semilla ahí, lo más lógico es que se va a morir, se va a secar, porque no va a alcanzar a echar raíz. Pero si yo siembro en un lugar donde hay tierra negra, bonita, un rancho por ejemplo, y le pongo abono, esa planta va a crecer frondosa. Entonces nosotros debemos de saber dónde sembrar y dónde no sembrar. Es decir, si sembramos en tierra fértil o en tierra infértil. Y yo, como te lo decía la vez pasada, el profeta que yo le dije con la prediqueada, eso es verdad. Usted estaba cuando se lo conté, que no va, que yo le dije en serio a ese hombre: yo lo pago. Pero no sé, a lo mejor tú le dirías, que se lo pague, total. Yo, como dije, tomo mi bendición. Y como ese es un hombre de Dios, y como la Biblia dice que si tú le das, yo se lo dije, léanlo, está en el Evangelio, se lo voy a dejar de tarea. La Biblia dice así: hasta por un vaso de agua que tú le des a un servidor de Dios, a un profeta, aun por el más pequeño que sea, dice que Dios te dará una recompensa. Aún por, mira cómo lo dice, hasta por un vaso de agua. Pero está el predicador o llega a tu casa a predicar. Mira, escucha, no importa si son de los que tocan puertas, no importa si son de los que te ayudan a cargar tu equipaje para ganarte. Pero si tú dices: regálame agua, regálale agua. Yo no te he enseñado que tú maltrates a la gente, no te he enseñado que tú digas: esos son del otro bando. Porque la iglesia no es un club, la iglesia no es un partido político. Yo se los he dicho de verdad. Hay gente que siembra discordia, que siembra enemistad, división. Si pasa una persona, dale un vaso de agua. No, es que el pastor dice que ustedes son del diablo, para decir. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de demostrar que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Haciendo lo malo, haciendo lo bueno. No, en serio, escuchen esto, papás, mamás. Antier se lo platicaba a ellos, a los hijos de la vecina. Ayer, unos niños más chicos que ustedes. Yo nomás volteé a ver y no les nada. Porque uno, tienen padres. Dos, dice que yo debo de pasar. La misma palabra me confrontó. ¿Te suena la palabra ofensa? ¿Sientes bonito cuando te falta la respuesta de ese gato? Iba yo saliendo de la casa a buscar mi camioneta, pero yo soy un hijo de Dios y yo sé que mi bendición depende del Padre. Y unos niños más pequeños que él, unos niños hacen unas cositas. Pelón, pelón, desde su oreja lo empiezan a decir. Y una serie de palabrotas, en serio. No, porque eso no me ofendo, no, de verdad. Unas palabrotas. Pero que pareciera boquita de cantina. Si caminando le hice caso, le digo: ¿qué pasa?
pasa por alto la ofensa. No es fácil, ¿verdad? Tú te hubieras ido, vecina, su hijo me faltó al respeto, ¿no? Yo lo único que le digo a mis hijos es qué se está esperando cuando crezcan esos niños. ¿Qué nos espera mañana a las siguientes generaciones? Si a los hijos cómo nos educan. La pregunta es, su mamá no se da cuenta. ¿Qué es eso? Son niños de 4 o 5 años más chicos que ellos. Una niña, dos peladitos, chaparritos, chiquititos, como de 5 años. Pero le salen las palabras así, mira. Bien, pues sí que te voy a decir, le salen las palabras feas bien bonitas. Oye, pero unas palabrotas tremendas, Yo no me volteé a ver. Así faltándome al respeto a un adulto. El que pasa por alto la ofensa. Entonces te digo, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros vamos a darle algo a Dios, vamos a darle lo mejor. Te lo voy a enseñar. Ya te expliqué claramente que dice, ¿cómo dice la gente? Es mejor dar que recibir. Pero como dice, ¿quién no quiere recibir? Yo quiero recibir. Dice uno por allá, es que puro como decía, uno vio en las redes sociales ayer, hoy, y nada más veo cómo se desgreñan, y acuérdense de lo que hablamos un día. Aunque yo siento que quiero decir ahorita mucho, me aguanto, porque una, por mi testimonio, dos, porque yo tengo un logotipo de iglesia, y lo primero que me van a hacer es atacar. Uno que diga, nada, que Dios te va a bendecir, que eres próspero, que puro esto. Si Pablo decía, pobre de mí, soy un esto. Y yo no le digo allá, entonces tú no eres hijo de Dios, entonces tú que eres un gusano. Le digo uno así, te están empezando un cantor con un evangelio. No, que los protestantes, y yo no estoy viendo el show ahí. Decía, agárrate los pantalones porque la persecución no está lejos. Oye, se lo decía a mi esposa, escuchen esto. Si nos graban a nosotros no hay problema porque no tenemos nada tapado ahí enfrente. Tabasco. Hace 3 días miraba, escuchen esto, jóvenes, por eso tenemos que nosotros adorar a Dios. Y también, como que me entró, ¿cómo decimos así, no? Me entró el celo santo. ¿Qué es celo santo? Eso se llama odio, se llama pleito. ¿Cuál celo santo? Lo disfrazamos y decimos, me entró el celo santo, pastor, y tuve que decirle su verdad. Y la gente va a decir, ¿eso es un cristiano? No, yo aquí voy a decir cristiano. Escucha, sacaron un video, una persona, y porque eso es, yo siempre así le hago, porque hay que informarse de dónde viene, como dicen, de dónde viene la pedrada. Y por lo general, quien habla mal de un hijo de Dios no es otra persona que está bien o haciendo las cosas bien, es una persona que está disfrazado de humildad o una persona que va a otra religión que te maltrata. El video que grabaron decía, juzguen ustedes, hermanos míos, no eres. Juzguen ustedes, hermanos. En Tabasco, en una casa estaban haciendo un culto, pero como pusieron así en la malla, en la reja, unas cosas como cortinitas verdes, los grabaron desde afuera. Y yo dije, no seremos nosotros. Y empecé a buscar y dije, no somos. Y dice, juzguen ustedes, hermanos. No sé si esto sea culto. Invitamos a las autoridades porque hay algo que se llama cultos religiosos, ¿cómo se llama? Hay cuestiones así que ve el gobierno. No recuerdo el nombre, ¿cómo se dice? Sí lo tenía, pero no recuerdo. Esto que están haciendo en esta casa, ¿será de Dios? Y pues yo no me llamo malo, nomás se ve que un pastor está hablando a una persona con un micrófono, una hermana está tirada al piso por allá, con una matita que le ponen cuando se caen al suelo, boca abajo, otras están orando. Y yo le digo a mi esposa, entra el celo santo. Y le decía, oye, pero ¿por qué no te vas a la esquina a grabar borracho? ¿Por qué no te vas a grabar que está tocando esas de Nelson Cancela ahí en Tabasco? Porque como dice la Escritura, llegó el tiempo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Atacan a lo de Dios y defienden a las cosas del mundo, a las cosas seculares. Y yo me quedé y dije, Dios mío, hasta ahí hemos llegado. Pero aún así, prudencia debe de ser mi segundo nombre, porque ganas faltan de opinar, de decir, pero mejor Dios no me dijo que diga nada, nomás me dijo aprende. Entonces, la bendición de Dios, escúchalo, tú debes de estar preparado. Yo te dije, esto marca un antes y un después, pero tú tienes que tener la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Quién tiene una Biblia física ahí que me la traiga? Por ejemplo, tú tienes que tener la revelación, o más bien, la Biblia está escrita. ¿Y qué dice la Escritura? La letra es letra. ¿Quién le da la vida? El Espíritu de Dios. Como dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces,
Tú puedes leer esto, o puedes leer la Biblia y la tienes nada más en la cabeza, pero no te ha bajado el corazón. Si tú comprendes aquí que Dios te quiere bendecir, si tú comprendes aquí la bendición de ayudar, de dar, si tú comprendes que tu amor por Dios te puede llevar a otro lugar, lo vas a lograr. Si tú comprendes, como dice un predicador, que desde el Génesis hasta Apocalipsis, dice por allá uno de Génesis a Apocalipsis, la Biblia, Mario, ¿sabes qué dice? Lo que yo soy y lo que yo puedo hacer. A lo que es igual, yo soy todo lo que la Biblia dice que soy, dice por allá un hombre de Dios. Y puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y aquí estoy hoy. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. ¿Qué dice acá? Nunca te abandonaré y nunca te desampararé, o nunca te dejaré desamparado. Siempre estaré contigo. ¿Cómo dice acá Isaías 53? Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el fuego, no te quemarás. Y aunque venga el enemigo como un río sobre ti, el Espíritu de Dios levantará bandera. Esto es mío. No el libro, la palabra. En serio, no dudes. Lo que dice la palabra de Dios es la verdad, porque estamos hablando la palabra. Por eso cuando alguien habla, dice, te doy mi palabra, tú le crees. ¿Y por qué no le creemos a la palabra de Dios? Aquí dice, y fíjate la declaración que estoy haciendo: aunque andes en valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está conmigo. Aquí dice que soy más que vencedor. Aquí dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que te caiga la revelación, en serio. Aquí dice que todo lo puedo, todo. No dice que algunas cosas. Aquí dice todo lo puedo. Se te murió el gato, todo lo puedo. Yo no quería, todo. Por eso no voy a la iglesia. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. ¿Qué más dice acá? Te estoy recordando lo que dice la palabra porque no la lees. Acá dice, y juró Jehová por su mano derecha y su poderoso brazo, que no daría nuestro alimento a nuestros enemigos. Isaías. Y juró Jehová por su mano derecha y juró, Dios juró, no juró tu compadre, no juró otro hombre, lo juró Dios. Por eso escucha, yo creo que hay un antes y un después esta noche. Por eso te decía, yo sé dónde estoy sembrando. Yo sé que escucha, cuando Dios te habla y te pone un sentir, lo tienes que hacer. Yo he probado los deleites y la gracia de dar y recibir. He probado la bendición cuando decimos nada más, es mejor dar que recibir, es mejor dar que recibir. No, el que da, o más bien el que recibe, está bendecido. Por ejemplo, si yo le regalo un par de zapatos, él está bendecido porque tiene un par de zapatos, pero la Biblia dice que yo soy más bendecido que el que recibió algo. Es decir, la bendición se activa cuando nosotros entendemos este principio, porque es un principio. Escuchen los jóvenes, leemos autografía, ¿no? Porque es un principio para que el enemigo no nos robe, para que no nos tome ventaja. Pero ya lo hablamos. Calidad, no cantidad. El pastor dijo que de 50 centavos, ese es tu problema. Dios te va a dar, como dijo el corito de aquella. Si yo doy un peso, Dios me da dos, porque te dé 2 pesos. Pero ahí dice, te bendeciré, te multiplicaré y todo lo que tú sembrares. Como dice Dios, ama al dador alegre. Escucha esa palabra, ama. No dice otra cosa, dice que te ama. Si tú das alegre, ama. Pero ya no llegues, como decíamos, está abierto. Y llega aquel hermanito Pancracio, que no quiero decir su nombre. A ver. Y desde acá llega, como que si le estuvieras dando una moneda que te limpió el vidrio. Bueno, no tiene cambio. Como si estuvieras dándole una propina al cerillito. Y eso le atina porque tiene puntería. No, tú ven. Y yo no he visto gente atrevida que diga, hermano, ya quítese. Yo soy atrevido. Porque el reino de los cielos es de la gente que se atreve. Y esto te voy a dar un testimonio. Gracias.
Pero no vengas a mirar si Dios no quiere limón. Ah, ¿Tienes sobre ahí? ¿Tienes sobre? sí, ahí. ¿Por qué te digo esto? Escucha, te decía el sábado, a la iglesia de los latinos, escucha, se nos ha enseñado, yo te voy a decir algo, y mírenme acá con los ojos todos bien pelados para acá enfrente. Yo quiero que Dios te bendiga. El problema es que a veces nosotros no sabemos cómo ser bendecidos. Si Dios me bendice a mí, te bendice a ti, nos bendice a todos, y la gente va a decir después, ¿sabes qué va a decir? Va a llegar la hermana Auri quemando llantas en su camioneta. Y va a decir, ¿sabes qué va a decir la gente? Lo que te estoy diciendo ahorita. Esos hermanos no son magos. Son de la prosperidad. En algo han de andar. Porque tienen esa mentalidad pobre de que si alguien es bendecido, Dios no lo puede bendecir. Pero ¿por qué si creen que el diablo puede bendecir a los que le sirven? Yo estoy contra eso porque digo, yo le decía a mi esposa, no digas eso. ¿Por qué limpio si no lo digas? Eso es un reclamo para Dios. Dios, dame mi bendición y haz algo. Porque acuérdate que te he dicho no solamente decir, yo arrebato, yo agarro, yo tomo. No vas a tomar nada. Digo por ahí un pastor, el cristiano asadón. ¿Cuál es el cristiano asadón? ¿Cómo decimos acá? El que todo para acá y nada para allá. ¿Cómo hace el asadón? Todo para acá. Ahí va, sigue. Todo para acá, nada para allá. Ahora te vas a ver, hermana Elizabeth, que ya, chavos, les espero aquí a las 10 de la noche en punto, no ustedes, sus trabajadores. Y Mario va a ser jefe de la flotilla de tricicleros que venden tamales. No lo creen, no pueden creer lo que Dios puede hacer. No saben que la Biblia dice que nosotros no podemos entender lo que Dios tiene la capacidad de hacer para bendecirnos. Chavo, va a ser hermana Elizabeth, a ser una hermana de cárcel que tiene sus tricicleros que venden pan. Les espero aquí a las 10 con el corte. Se van sus triciclos. Y la hermana bien bendecida. Y la gente va a decir, ¿cómo le hace? Es que le creyó a Dios. Escucha, le creyó a Dios. Pero yo te digo algo de verdad, Jesús, yo quiero que Dios te bendiga. Y por eso cuando nosotros estamos, oye, pon atención, oye, no falte, oye, acércate, oye, ya te lo dije, no es porque yo quiera que estés conmigo, yo porque quiero que Dios te bendiga. Y la gente que está en el canal, yo la verdad me sorprendo, y se lo digo a mis hijos, de ayer para hoy, ya subimos a la iglesia más de 400 miembros ahí, en serio, 400. Ah, ya soy apóstol. Así le va. No, en serio, 400 suscriptores, 402, gente que sigue, gente que ve los canales, lo que predicamos, lo que enseñamos en los videos, gente que está siendo edificada, y te lo dije, ¿te acuerdas? Por eso yo sigo. Por eso yo digo, por eso sigo, porque sé que de gracia tengo que dar lo que Dios me ha dado de gracia. Dios, yo sé que Él puede, yo sé que Él lo va a hacer, yo sé que Él está conmigo, pero repito, yo quiero que Dios te bendiga. Y ahí te va. El día lunes me quedé en Escárcega con mi familia y le digo a mi esposa, escuchen, y el que es atento la va a agarrar, el que no va a decir, se va a hacer loco. Oye, si nosotros perseveramos, nos va a ir bien. Y el que se los predica, se los está diciendo y lo practica. El día lunes me tocó estar en Escárcega, iba a renovar mi licencia de motociclista. Eso, me dijo aquel, mami, pero si usted no tiene moto, chamaco, yo tengo fe. Me voy a esperar a tener la moto para que renueve mi licencia. Ya la tenía, pero estaba vencida. Hace 3 años dije, como no tengo moto, ¿para qué quiero? Pero digo, eso es fe. Pero escucha, llego yo con el poli a las 10 de la madrugada. No, llego mi camioneta a las 10 de la madrugada. Y me dice el poli, escucha, pero escucha esto de verdad, si ustedes agarran esta, Dios los va a bendecir en áreas de su vida. Y se lo dije a mi esposa, bueno, estoy aprendiendo. Ve, llego a las 10 de la mañana y me dice el poli, allá nada más, aquí dan 90 ya se acabó, chavo, nada más 30 fichas hasta mañana. Chiste, yo vengo de Campeche. Digo, bueno, por lo menos deme mi papel, porque aquí lo quise sacar el sello hermático, y como ya tiene 3 años que se venció, ya no se ven los números ya. Y le dije, voy a esperar, y me dice el policía, pues vas a esperar que pasen todo esto que tienen fichas para que puedas pasar a que te den nada más la información, no la licencia. Hasta bueno, ahí me quedé. Me crucé de brazos, estaba leyendo, ahí está. Me senté otro rato, vi qué pasaba.
¿Sabes cuánto hice? 3 horas, pero al final me dieron mi licencia que no me iban a dar. Yo dije, Señor, que este policía me dice, pues pasa, chavo. Y me dice, ¿tú qué? Ya pasaron las últimas 4 fichas. 26, 25, 28, 20, ya están en el número. Bueno, la cosa es que eran 4 menos 30, 27, 28, 29 y 30. Pásenle. ¿Y tú? Quiero información. Pásale. Y una vez que estaba yo adentro, me volví violento. Me senté en una silla, ya no me sacan. Dije, de aquí no me sacan. Tú me metiste, no me sacan. Y tuve sentadito ahí. Pero me ayudó que el poli me conoce, el que saca la licencia. Me conoce del ejército, era militar. Estaba yo sentadito allá. Y de repente vi que llegaron unos que se mochan. Porque, mira, y preguntaba, ¿quién es el último? Y decía, yo. Pero así bajito le decía, nomás estoy esperando información para que no es. Y ya cuando pasan todo, ya yo nada más ahí paso. Y le digo al chavo, échame la mano, pasa que no se ve mi licencia, ya me dijeron que no hay ficha, no alcancé. ¿Cómo le hago? Me voy a dar tu orden, porque te dan una orden para que pagues en finanzas, para que pagues. Pues no te la hago más larga, me aguanté 3 horas esperando cuando se suponía que ya no me tocaba. Y aquí traigo mi licencia. ¿Sabes cómo se llama eso? Perseverancia. 3 horas cuando chequé el reloj de las 10 hasta la 1 de la tarde. 3 horas estuve en ese lugar, pero ¿cómo reaccionamos nosotros? No voy a mi casa a seguir durmiendo. Y yo me quedé ahí parado, aunque me dijeron que no me quedé parado. ¿Sabes cómo se llama? Persistencia. Por eso les decimos, te dicen que no, y tú dices, me voy. Si ni al mismo profeta Elías le salió a la primera, ¿cómo dice la escritura aquí cuando iba a mandar la lluvia? Dice que se fue una vez, oró. Y dice a su criado, vete a ver qué ves. Bueno, el criado, ¿y cómo le dijo? Naranjas. Otra vez. No sé qué oraba Elías, pero seguro estaba hablando con el cielo. Vete a ver otra vez. Y le dice, ¿qué ves? Nada, para no hacerte la larga, fue 7 veces. Y a la 7ª vez dijo el criado del profeta, veo como una palma de una mano que se levanta. Y digo, ya, vete a decirle acá, que la lluvia viene sobre Israel, porque habían pasado 3 años sin lluvia cuando la gente se comía a sus hijos. Despuésito fue eso. Pero ¿qué hizo el profeta? Persistió en la oración ahí delante de Dios 7 veces. A la 7ª vez, hasta que el criado le dijo, bueno, pues entonces déjalo. Él sabía la palabra que estaba, y dice la escritura que Elías, eso me sorprende a mí. Elías era un hombre como tú, no hablando de género, como una mujer igual, sujeto a pasiones humanas, terrenales. Es decir, tenía malos pensamientos. También se le iba la lengua y peleaba. O decía, que Dios te bendiga, le decía alguien. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Pero, escucha Jesús, pero, ¿qué hizo Elías? Dice, oró fervientemente para que no lloviera. ¿Y qué pasó? No llovió. Y otra vez volvió a orar. ¿Y qué pasó? Llovió. Pero oró ferviente. Por eso también me ves, Señor, mi bendición, Padre, mira. Pero mi petición de verdad va acompañada de una acción. Y le digo, mi esposa, ese ministerio es un ministerio americano y yo lo quiero bendecir con mi primicia. Y no voy a sentar, pero mejor te doy lo del jueves. El Señor sabe, mejor lo del viernes. Cuando vende más poquito, nomás 30 pesos de sector. Pero dije, Señor, ahí está. Ahí está mi ofrenda, ahí está mi primicia. Y yo quiero ser bendecido. Mi diezmo es otra cosa, mi primicia es otra cosa. Lo que Dios me ha bendecido. Estamos en enero, vamos a cerrar el mes y se lo decíamos. Si tú en tu corazón, escucha, Dios no te está pidiendo que traigas 100,000 pesos. Si tú en tu corazón nomás tenías 2 cocos y dices, qué bien, Señor, llevo los calzones de caído, llevo los calcetines bien, no. Tú, Señor, tengo 2 cocos. Dios sabe, tráelos con amor, entrégaselo, Señor, ahí está. Tú me vas a bendecir, Señor. Yo sé que tú me vas a dar. Ya se los dije, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasó con la mujer que nada más tenía un poco de harina? Se puso a hacer pan y hasta creo que puso su panadería porque no se le acabó la harina, dice. ¿Qué pasó con la mujer que tenía un poco de aceite y tenía deudas? El profeta le dijo, ve a tu casa, pide prestado a los vecinos vasijas, muchas, pero la mujer no entendió el mensaje. Ella pidió suficientes, no entendió muchas.
Hubiera sido tú, no, pues otra. Y hasta me voy a conseguir tanques de 200 litros para llenar de aceite. Le voy a hacer la competencia de aceite. No voy a decir nombre porque luego me ponen reclamo por incumplimiento. Esa que se llama patrón. Le voy a hacer la competencia. Pero la mujer se quedó sin dónde echar aceite y el chamaquito le dijo, oye, hijo, pásame otro. ¿Cuántos quedan? Se acabaron. ¿Saben qué dice la Biblia? En ese momento se secó lo que daba el aceite. ¿Pero por qué sucedió? Por la palabra del profeta Eliseo. Eliseo le dijo, ve y vacía. Y esa mujer estaba. Por eso yo te hablo de lo sobrenatural, porque tenemos que entender la naturaleza de Dios. No decir, ay, va a estar puro rollo. Ya, si tienes la mentalidad de Raimundo, ese ya no es mi problema. Que tú digas, no, eso no lo creo. No, esa mujer estaba y eche. Y cuando dijeron la palabra, acuérdate, palabras, se acabaron la vasija, se acabó el aceite. Dice que dejó de fluir el aceite. Pero yo no me imagino a esa mujer loquita echándole más aceite y las tinajas llenándose. Pero dice la escritura, escucha, que Dios conoce los corazones, y le alcanzó para pagar las deudas que tenía, y dice que vendió lo que le quedó y le alcanzó para vivir todavía. Es decir, esa mujer se volvió empresaria. Por eso se lo decía ahorita y no lo pueden creer. Bueno, la hermana Carmen también. Chavos, quiero los triciclos aquí a las 10 y no hay una multa. Y cada triciclo cargado de ollas de tamales. Tamalería de la Tom Keller, o como le quieras poner. Pero tienes que creerlo. Así, es una ilusión. Si tú crees que puedes, yo he conocido personas que de la nada hacen algo. Se lo dijimos, aquí pueden hacer una cenaduría. No piensen en política, para cenar. Unas mesas, ponen bien chido allá, ¿verdad? Bien bonito, una musiquita de fondo, no del mundo, y toda la gente, aquí pueden cenar, su refresquito, compras tu... Pero vuelvo a lo mismo. Dios no te va a forzar a hacer algo que tú no has comprendido. Por eso te digo, esto es una revelación. A mí no me dijeron nada, yo decía, ¿qué? Yo decía, lo del miércoles. A propósito, te comparto. No se lo vas a decir a nadie. ¿Estás seguro? Pues ni yo tampoco. Vamos a ir cerrando. Ahorita te voy a decir eso, porque ve que te mete el chisme. A Jesús dice que no. A Jesús dice, tapen los oídos. ¿Ve? Yo sí dice. Segunda de Corintios 9. El apóstol Pablo tenía iglesias. Y el apóstol Pablo estaba acostumbrado a que, como él tenía varias iglesias, él hacía recaudaciones, y de las iglesias que tenían más entradas o ofrendas o diezmos o dinero, por así decirlo, Pablo reunía ofrendas y las mandaba a las iglesias más pobres. Entonces, Pablo, aquí es donde viene lo que te decía. Vamos a ir cerrando. Escucha esto. Pablo le dice a sus discípulos de Corintios, segunda de Corintios 9:1 en adelante. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Dice Pablo, en realidad no hace falta que siga escribiendo acerca de la ofrenda para ayudar a los cristianos en la región de Judea, es decir, a otros cristianos también. Ya sé que ustedes desean ayudarlos. Por eso con mucho orgullo les dije a los hermanos de la región de Macedonia que ustedes, dicen los corintios, los de la región de Acaya, estaban dispuestos a ayudarnos desde el año pasado. Cuando los de Macedonia oyeron esto, la mayoría de ellos decidió ayudar. Sin embargo, dice Pablo, les envío a Tito, otro discípulo, y él y a los dos hermanos para que animen a preparar todo lo necesario para la ofrenda. Así podrá verse que teníamos razón de estar orgullosos de ustedes. Dice Pablo a sus discípulos, imagínense la vergüenza que pasaríamos nosotros, para no hablar de lo que pasarían ustedes si algunos hermanos de Macedonia me acompañaran y ustedes no tuvieran preparada la ofrenda. Pablo motivaba a sus discípulos porque él sabía que era mejor dar que recibir. Segunda de Corintios 9, capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Ahí es donde viene la frase que dice que es mejor dar que recibir. Y Pablo dice, porque Dios ama al dador alegre. Escucha esta palabra y espero y creo que te va a bendecir. Óyelo. Si algunos hermanos de Macedonia me acompañaran, ustedes no tuvieran, dice,
preparada la ofrenda. ¿Dónde quedaría nuestra confianza en ustedes? Dice Pablo. Por eso he creído necesario mandar a estos hermanos. Es decir, mandó una comitiva anticipada del apóstol, de sus discípulos, antes de que yo vaya a verlos. Ellos pueden ayudarnos a juntar la ofrenda que ustedes prometieron. Así ustedes mostrarán que dan con gusto y por amor y no por obligación. Por eso te lo digo, tienes que traer dinero. No, si tú traes un plátano y es lo que Dios te puso en el corazón y es lo único que tenías en el refri y además era lo único que tenías para cenarte, Dios te entiende y te va a bendecir, porque Dios ama al dador alegre. ¿Escuchaste, Jesús? Dios ama al dador alegre. Y escucha, demos con alegría. El 6. Acuérdense de esto, dice Pablo. El que da poco, no lo digo yo, Segunda de Corintios 9:6. Acuérdense de esto. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno, dice el apóstol, debe de dar según como crea debe hacerlo, o como propongas en tu corazón. Por ejemplo, yo propuse, ¿qué propuse? Separar todo lo de mi venta de hoy miércoles de mi tienda y eso, sembrarlo a un ministerio, ¿me entiendes? A una iglesia. Y estoy seguro que la bendición que está sobre ese hombre de Dios va a caer sobre mí, así como te he dicho lo del vaso de agua. Porque cuando tú bendices esa obra, lo que está sobre esa cabeza, esa persona, viene sobre ti. Por eso hablamos de la honra. Vas a comer en la mesa y los chamacos son los primeros en sentarse. Y el papá o la mamá, para ahí, ¿para qué es que los niños están chiquitos? No, primero padre, siéntese usted, que eso le ofrece agua, chivacol, horchata, una cuchara. Yo así a mis hijos en la casa los tengo acostumbrados. Denle la silla a tu mamá, denle la silla a tu tía. Pero yo voy a otras casas, en otros lugares he estado, y todos los chamacos se están, y los adultos comiendo parados. No, los niños tienen que enseñar, tenemos que enseñarles el respeto, la honra, porque honra es respeto. Un adulto no debe estar parado. Por eso si tú vas en una combi y va una viejita y dices tú, ay, qué viejita, ¿qué me importa? Siéntate, señora. Eso se llama respeto y honra, por su edad, por el kilometraje que tiene aparte igual, porque es una persona que tiene experiencia y la Biblia dice que tenemos que respetarnos. Escucha, cada uno debe de dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar, mira cómo no tenemos que dar, y voy cerrando, no te pierdas esto. ¿Cómo no tenemos que dar? Ay, Señor, pero escucha, ay, Señor, pero es que tengo que pagar. Yo también, pero prefiero honrar a Dios porque estoy diciendo esta ley, Señor. La palabra dice, tú lo dijiste que yo te pruebe y ahora tú estás comprometido. Yo me comprometí contigo, ahora tú estás comprometido conmigo. Exactamente, es una reciprocidad. Dice, escuchen cómo no debemos de dar. Escuchen, jóvenes, cómo no debemos de dar. El 7. Cada uno debe de dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar, ¿cómo? Con tristeza, ni por obligación. No debemos de dar por tristeza ni por obligación. Y si los que estamos en este lugar te dicen, ay, Señor, que ya le di, mejor hubiera puesto el dinero. Eso se llama tristeza y también se llama obligación. Cada uno debe dar con tristeza, no debe dar con tristeza ni por obligación, pues Dios ama al dador o al que da con alegría. Dios puede darles, escuchen, muchas cosas, Jesús, a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobreabunde o tengan más de lo que están esperando recibir. Jesús, acá pon atención, clávate aquí, ponme tu mirada acá. Allá luego lo ves y luego pídele una foto, no se pega ahí en tu cuarto, nada. Quédate viendo toda la noche, acá, voy acá. Por eso te decía, tu bendición acá, y tú estás viendo para allá. Acá tu bendición. Es mejor dar que recibir, y no por tristeza ni por necesidad. Debemos de dar porque Dios ama al que da alegremente. Por eso te decía, trae 50, Señor, no te trae. Allá se lo dije a una hermana en una bola de pozol, y le digo, ay, pozol, ¿para qué trajo pozol? Ni que Dios tomara pozol, traiga mejor dinero, y en vez, ni que Dios comprara algo, pero es para bendecir. ¿Sí me entiendes? ¿Estás entendiendo de qué se trata esto? ¿Estás entendiendo que hay una protección? Según Malaquías, que dice, reprende Dios al devorador
y te abre las ventanas de los cielos. Por eso yo cuando oro digo eso. Y declaro, Padre, que tú me abres la ventana de los cielos y derramas la mejor. No le pido cualquiera. Pido la mejor de las bendiciones hasta que sobreabunde en mi vida. Así lo hago. Y bueno, el que ama, quiero que entiendas esto. Escuchen, chavos, el que ama no daña. Y esta parte te la digo a mi familia, porque me preguntaron por qué no está aquí mi esposa. Se lo digo el siguiente año. Ahorita le digo por qué no está. Sí, dice el apóstol Pablo, escuche, que cuando uno ama, uno trata de dañar lo menos posible. Y el apóstol dice, si yo los pongo tristes a ustedes, luego ¿quién me va a alegrar a mí? ¿No lo ha leído? Dice, si yo fuera y les diera malas noticias o los pusiera tristes, luego ¿quién me va a dar alegría a mí? ¿Quién me va a motivar a mí como líder? Y por eso vamos a orar igual. Yo creo en Dios y sé que Dios nunca ha llegado tarde, siempre llega a tiempo. Ahorita tengo a mi esposa, la tengo ingresada para operación en el hospital. Especialidades, la llevé hace rato, no tiene mucho que me quité antes de venir acá. Por lo que venía presentando, era un cuadro de un apéndice. Además que tratamiento, pero digo, Dios nunca llega tarde porque no se reventó. Si se revienta es más peligroso. Y la tengo, hace ratito ella lloraba porque no lloraba de tristeza, sino porque la abracé y le dije, no tengas miedo, Dios va a hacer las cosas, Dios está con nosotros. Y antes de irnos de la casa, todos en la casa oramos por ella. Declaramos vida, declaramos que Dios iba a guiar las manos, los pasos, todo lo que hagamos. Y hasta ahorita no me han hablado. A las 5 la ingresé, ya está ingresada para la operación del apéndice. Eso era que como estaba sacando un líquido, pero le dije anoche, ya vamos mañana una vez, hoy temprano, fuimos aquí a Polvorín y de ahí la enviaron a especialidad y estuvimos dando vueltas para, y le dijo la doctora, era una viejita, porque la que la atendió en similar era una muchachita, no sé cómo se llama, pero una viejita, hay dos ahí, una viejita. Dijo, no, está tardando mucho, eso es riesgoso, no. Y ella, o sea, tomaba medicamento para la infección, pero esa cosa como se hincha, se inflama y tira maduración, tira bacteria, infecta. Entonces, si dejas que pase cuando te da la peritonitis, ya estoy dando clases de medicina, ¿no? Se infecta todo y donde tienen que hacer un lavado y mucha gente no la libra. Pero gracias a Dios, estamos en tiempo y estamos en forma. Y hoy que llegamos, dijo el doctor, el radiólogo, dijo su resultado va a estar hasta mañana en la tarde. Pero le digo, ya seguro cuando pase si es grave te va a decir que no puede esperar. Y sí, le digo, no, ahorita mismo venga a las 2 porque esto ya no puede esperar. Ahí en particular. Fuimos a las similares, no sirve la máquina. Fuimos por allá, no está el radiólogo. Fuimos por acá, nada. Estuve recorriendo y le digo a ella, ¿ah? Oh, así como siempre que es inflamable y dolor y ya no era normal, ¿me entiendes? Pero en conclusión yo te quiero decir esto, que todas las cosas que nosotros hacemos para Dios tienen un propósito. Y cuando nosotros amamos a Dios, yo no te lo digo llorando, te lo digo con fe. Yo se lo digo a ella, tienes que tener seguridad. Y antes de quitarme ese ratito la abracé y se le corrieron sus lágrimas. Le dije, ya me quitaron esto, ya me quitaron lo otro, ya me quitaron mi matrimonio. Le digo, no te preocupes. Ahí es donde uno tiene que motivarle, decirle, estoy contigo. Tal vez otro hombre te va a decir, le diría a la mujer, ya lo sirve, es inservible, pero no. Y entonces le decía, ¿te acuerdas cuando tuvimos la semana pasada, el año pasado, que este año que comprando mandarinas, agarrados de la mano, palenque, ella y yo solitos? Y le digo, me acuerdo de eso, ¿te acuerdas? Entonces, nosotros tenemos que aprender a valorar y a creer en Dios. No estamos exentos de una operación, no estamos exentos de algo. Incluso yo le decía a ella, ¿ya ves qué dice la gente? No es fácil agarrar un micrófono y decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aunque nadie está preparado para morir si somos sinceros. Pero le digo algo, nosotros tenemos que entender que nuestra nacionalidad no está aquí en la tierra. Tenemos que entender que si nosotros morimos hoy, va a ser porque así Dios lo quiso. Porque fue su voluntad que yo ya parta donde Él, a no ser que tú te quites la vida. Va a ser su voluntad. Y sí se puede sentir. Yo he conocido allá pastores que vienen de un evento no sé dónde y su esposa muere. Y dice un pastor, se sentía la presencia de Dios. Llegaban los siervos de Dios a orar por mi esposa, pero no se pudo hacer nada. Como dice, tú tienes fe, tú tienes paz.
Que yo no creo eso, como le digo a mi esposa, no. Cuando nosotros tenemos una palabra de Dios, la palabra se cumple. Y ahí es donde viene nuestra fe que dice, mi fe ciega. Si Dios dijo que voy a llegar hasta allá, aunque aquí yo me tope con circunstancias, caminos, aguas, turbulencia, si Dios lo dijo, yo llego allá. Esa es mi seguridad y nuestra seguridad. Entonces yo les digo esto, tengamos fe. Y le digo a ella, no vamos a cancelar porque yo ya tengo una palabra. No vamos a cancelar porque yo voy a orar por mis primicias. Vamos a bendecir esas primicias. Vamos a ver, le digo más, le digo a ella hace 2 días. El Señor me puso en el corazón que yo bendiga a los primogénitos. En este caso, Baldo, Jair, Mario, él que es su primer hijo que tiene. Y los que no tengan aquí a sus hijos también digan, Señor, yo te lo presento, mi primogénito. Él no está aquí, pero en el Espíritu, Señor, yo lo declaro que está acá. Su alma está en este lugar, Señor. Aunque esté por allá, yo creo que Él está acá. Mi fe dice que yo tengo que llamarle a las cosas que no son como si fueran. Así dice la fe, ¿cierto o falso? Si no dijera eso, yo no lo creería, pero dice que hay que llamarle a las cosas que no son como si fueran. Es decir, digo a mi esposo, mañana voy por ti. Ahorita que termine el servicio le digo, dejo a los chamacos y me lanzo para ver si no falta nada, voy a estar hasta la medianoche contigo. Y de ahí en la mañana le digo, mañana si te operan hoy, mañana te estoy llevando a la casa. Y vas a estar en la casa tranquilita, echando la hueva, vas a aprovechar tus vacaciones otra vez, le digo, pero vas a estar ahí. Entonces le digo, vamos a salir. Tenemos que creer. Entonces, yo te digo esto, si tú traes tu primicia, tu ofrenda, lo que tú traigas, ponlo en este lugar, lo que sea sobre allá, lo que sea tu primicia acá. Víctor, ponlo, no, allá, porque vamos a orar. Eso sí, póngalo ahí. Solo póngalo allá. Si lo quieres dejar ahí, déjalo igual, vamos a orar de igual manera. Recuerden, los sobres no llevan nombre, no llevan cantidades. ¿Por qué? Porque Dios conoce la intención de tu corazón. Dios, déjalo de lo que quieras poner. Dios conoce la intención de tu corazón. Dios sabe cuál es la intención de tu corazón. Y como te lo digo de verdad, anhelamos que Dios nos bendiga. Anhelamos que Dios abra los cielos. Anhelamos que Dios traiga a nuestra vida bendición. Y te digo algo, nadie de los que estamos en este lugar sabemos lo que va a pasar mañana. Pero Dios sí sabe lo que va a pasar mañana. Dios sí sabe de qué tenemos necesidad y lo que está por venir. Acuérdate lo que te dije ahorita de la licencia. ¿Qué hice yo? Me quedé. Déjalo ahí, me quedé a esperar. Y se cumplió la palabra y le digo a mi esposa, no me tocaba, pero aquí la traigo. Acuérdate lo que les enseño. Que la gente que persevera, te dicen que no, tú sientes que no quieres, y vas. Vamos a echar. También aprovecho para bendecir a esa persona que ya sabe quién es, no está aquí, que hace 2 o 3 días nos sembró, nos mandó una primicia a la cuenta. Una persona que ya sabe quién es, y no quiero decir su nombre porque va a otra iglesia igual, no vaya a ser que le digan algo allá. Esta persona notificó, pastor, es que Dios puso en mi corazón, dice, que yo siembre en tierra fértil. Y yo le digo, no siempre. Si Dios te lo pone, yo no te estoy pidiendo nada. Pero no quiero decir su nombre porque, ni de dónde es, porque si alguien ve esto, esta grabación del programa, va a decir, mira esa hermana, porque a veces así pasa. Entonces yo bendigo a esa persona igual y declaro que la palabra que estamos hablando acá hoy, la palabra que Dios ha establecido, Dios la va a derramar de una manera sobrenatural. Y si tú lo crees, escucha, mírame acá, tú no tienes que dudar. La Biblia dice claramente, el que duda es como la ola del mar. ¿Cómo es la ola del mar? Va para allá, va para acá, va para allá, va para acá. Dice, el que duda, dice la Biblia, es como la ola del mar, como la onda del mar que es llevada de un lugar a otro. Nosotros no fuimos llamados a dudar, ya te lo dije. Todo lo que dice acá, tú lo puedes hacer. Todo lo que dice acá, tú lo puedes alcanzar. Todo lo que Dios dijo que va a hacer contigo, lo va a hacer. Y si no lo estás viendo todavía, aún todavía se va a cumplir. Así que te dé el esto, te dé el Omicron, te dé lo que te dé, se va a cumplir. Se va a cumplir.
Y también bendigo a esas personas que están convaleciendo, que nos avisaron que tuvieron lo que hayan tenido, eso, lo que sea. Que el Espíritu de Dios no teman, porque muchas veces piden oración, porque el Espíritu de Dios está con ellos, está en sus vidas. Por eso les decimos, ¿qué es lo que te entra cuando te da la enfermedad? El espíritu de muerte viene invitado por el espíritu de miedo. Se van a morir, pero yo no me muero. La enfermedad me puede tocar, pero no me va a matar. Al contrario, me va a fortalecer. Repito, no dudes, porque el que duda es como la onda del mar. ¿Sabes qué? Yo quiero que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga. Que Pati, de repente, en serio, ayer pensaba yo, escuchen esto, Jesús. Decía, Señor, dale por lo menos un bochito para que ya se mueva. Pero le va a faltar, si le da algo, date cuenta cómo es Dios. Pero hay que saber pedir. Si le da el bochito, su marido no sabe manejar, él lo va a tener parado en la puerta de su casa. Señor, dale un triciclo. O empujándolo en el cerro, no sé, pero algo tiene que hacer. Por eso te digo, si nosotros pedimos a Dios, dice, pide y se te dará. Así dice. Por eso te dije todo lo que dice acá. Pide y se te dará. Pero tienes que hacerlo con fe. Porque el que tiene fe, todo lo puede y todo es posible. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Por eso vamos a orar. Si tú trajiste esto, por eso estoy haciendo esa pausita para bendecir a esas personas, para declarar exclusión sobre su vida, como les dijimos. Si Dios les puso en el corazón, hágalo, es como yo. Todo lo que Dios te ponga, hazlo. Ahorita vamos a orar por eso. ¿Sabe cuál es la palabra? Yo llegué hace rato de Señor, yo oré por mi esposa, oramos, declaramos una palabra, pero nunca está de más que te bendiga. ¿Y qué vamos a declarar? Que los huesos se fortalecen. Si lo mandé en el grupo y no lo captaron, ¿cómo dice allá? Preocupémonos, termino. Preocupémonos por ser justos. Escuchen la palabra. Muchas veces Dios nos bendice porque no somos justos. Entonces, escuchen.
me puso en el corazón que te tengo que bendecir. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que trabaja en el nombre de Jesús. Hay gente que se ha negado hoy esta palabra. Hay gente que Dios le ha ordenado que te bendiga y se ha aguantado porque se ha preguntado, ¿será Dios? ¿Será Dios? Ordénale a los aires. Todas las bendiciones que se habían detenido caen sobre mi casa, caen sobre mí. Todo el que había retenido mi bendición, hoy la suelta, digo, hoy la suelta. Créelo, 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 créelo. Activa la fe, activa la fe, activa la fe, activa la fe. Padre, en el nombre de Jesús, dile, toda bendición en los cielos me cae, toda palabra de bendición me cae. Es muy importante que lo declare. Toda bendición me cae, toda bendición me cae, dilo. Padre, me cae, en el nombre de Cristo Jesús. Me cae porque está escrito, me cae porque la palabra dice que el Padre me ha bendecido con toda bendición espiritual en los aires. La bendición me cae, yo peleo, soy violento por mi bendición, yo tomo lo que me corresponde. El cielo dice, el Padre dice, será bendito. El Padre dice en la palabra, escucha, que será bendito en el entrar y el salir. Y yo te bendigo, bendigo tu ofrenda, bendigo tu primicia, bendigo tu obra, la obra de tus manos. Será bendito, escúchalo. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús que el Padre te pone ideas creativas, óyelo. Él te va a sorprender porque dice la palabra que aún mientras tú duermes, mientras yo duermo, el Padre me va a bendecir. Y escucha esto más, esta palabra tenemos que creerla, tenemos que tomarla para nosotros. Dice la palabra, escucha esto,
prosperado. Voy a declarar y voy a creer. Escucha la palabra. Dice la escritura acá, la oración del justo tiene poder. La oración del justo puede mucho. Así que extiende tus manos y voy a orar por ti, hasta los jóvenes. Extiende las manos. Dios está aquí. Siento como el aire que respiro. Siento como la mañana se levanta. Siento como yo le canto mi pueblo. Dios está aquí. Siento como el aire que respiro. Siento como la mañana se levanta. Siento como yo le canto y me puedo ir. Mi alma te adora. Mi alma te adora. Ahí quiero estar, ahí quiero estar en tu presencia. Mi alma te Dios.